Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y no olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrarlo completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast en SoundCloud. Un programa muy especial el que tenemos hoy para todos ustedes, y saludo a los invitados. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marc Passet. Bienvenido como siempre a esta mesa, Marc. Muchas gracias. El profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, aquí en Washington, el historiador Eric Langer. Profesor Langer, bienvenido como siempre. Muchas gracias. Xavier Vilà, periodista catalán, bienvenido también. Muchas gracias, Juan Carlos. Y Muni Jensen, analista política de este programa, bienvenida a esta mesa. Muchas gracias. Hoy tenemos un programa de libros, sobre cuáles son los libros más importantes. Estas personas que están aquí, todas las cuales leen bastante, se han logrado devorar o han logrado ojear con mucho detenimiento este año. Y no solamente libros que han salido en este 2015, sino libros que han leído a lo largo de los últimos meses. Si yo le pregunto a usted, Marc, ¿cuál es el libro que más le ha llamado la atención de este año? ¿Cuál es el primero que se le viene a la cabeza y por qué? Y repito que ustedes ya se han leído todas estas selecciones de los mejores libros del año, del New York Times, del Washington Post, del Economist. Algunos de estos habrán leído, otros no. ¿Cuál es el libro que más le ha llamado la atención en los últimos meses? El libro que más me ha llamado la atención, y no solo me ha llamado la atención, sino que me ha maravillado y me ha fascinado y me ha encantado, y tengo que dar las gracias al comité del Premio Nobel por descubrirme a esta gran autora, Svetlana Alexievich, que escribió hace años, pero este año se ha reeditado y lo he descubierto este año, Las voces de Chernóbil, que es este libro, es un reportaje, es una crónica, es una novela. A ver, es una serie de testimonios sobre la catástrofe de Chernóbil en la Unión Soviética en el año 1986. Ella entrevistó a decenas de personas, de supervivientes, de bomberos, de personas que vivían en esta región, y construye a partir de los testimonios orales un fresco espeluznante y con algunos fragmentos que realmente son... Yo hacía tiempo que no leía un libro que me costase leer y que doliese. Hay momentos dolorosos y hay personas que seguramente huirán de este libro porque es desagradable, es muy duro. Pero es de estos libros que te pone frente a frente con los grandes misterios o verdades de la vida, ¿no? De la vida, de la muerte, de la enfermedad, del amor, de la guerra. ¿Qué es doloroso, por ejemplo? Es dolorosa la escena, por ejemplo, inicial, en la que una mujer cuenta cómo su marido, que era bombero, y fue de los que primero fueron a la central nuclear de Chernóbil cuando hubo el accidente nuclear, les enviaron a muchísimos bomberos ahí y en unos días murieron. Y explica la agonía. Todo el libro, la autora no habla en el libro. Aparte de... Ella ha hecho un montaje de voces, como dice el título, Voces de Chernóbil. Entonces esta mujer relata la agonía de su marido con una viveza y un detalle físico que precisamente es horroroso, pero yo creo que es necesario, ¿no? Este libro cuenta verdades necesarias de entrada sobre lo más concreto, que es sobre este accidente nuclear, pero también sobre el fin de la Unión Soviética, sobre las mentiras de aquel régimen y sobre, como decía, sobre el ser humano, ¿no? Sobre los grandes temas que son los grandes temas de la historia de la literatura, ¿no? Hubo un gran debate sobre este premio Nobel a Svetlana Alexievich, en el sentido de que, como era un galardón a la literatura, el premio Nobel de literatura, hay gente que decía que esto no es literatura porque en realidad es un libro sobre la realidad, no es ficción. ¿Cuál es su postura sobre ese debate? Bueno, yo creo que que literatura no quiere decir literatura de no ficción, hay literatura más allá de la novela. De hecho, no es... El periodismo puede ser. El periodismo. Y ella, aunque a ella, por lo que he leído después en entrevistas, no le gusta que la llamen periodista, es periodista. O por lo menos utiliza las herramientas del periodismo, y la herramienta esencial del periodismo, como tú sabes bien, es la entrevista, ¿no? Y está este libro y los otros libros que no he leído todavía, pero quiero hacerlo rápido, de ella, están basados en horas y horas, en decenas, centenares de horas de entrevistas, ¿no? Ha habido otros premios Nobel de no ficción, ¿no? Churchill ganó el premio Nobel por sus memorias, ¿verdad? No era una novelista. Churchill, claro. Ha habido muchos premios premios Nobel de literatura. Algunos decían Nobel que de literatura, ganó el premio Nobel de la Paz, pero también es verdad que él peleó la Segunda Guerra Mundial.
Ha habido historiadores que han obtenido el Premio Nobel de Literatura. Ha habido poetas. Entonces aquí veremos otro tema, ¿no? ¿La poesía es ficción o es no ficción? Yo creo que esto es una división importante, pero yo creo que la literatura lo engloba todo. Y la alta literatura, yo creo, como ocurre en este libro, la no ficción y el periodismo, el mejor periodismo se eleva por encima del presente, podríamos decir, o de la cotidianidad, y es el caso de este libro y de Alexievich. Eric Langer, un libro que lo haya impresionado realmente en los últimos meses. Bueno, en realidad, Xavi, voy a tomar este libro de Nehisi Coates, que realmente explica Between the World and Me, entre el mundo y yo, que es en realidad una carta a su hijo de 15 años. Él es moreno y entonces quiere explicar a su hijo cómo es el mundo ahora, y eso con Ferguson, con todos esos eventos de cómo han muerto varios afroamericanos, sí, aquí en Estados Unidos. Y como él mismo percibía, el autor percibía el mundo antes, y como el mundo ahora es muy diferente a lo que había estado en su época. Entonces, hasta las oportunidades son diferentes, que sí es un mundo racial, pero post-racial al mismo tiempo, y me parece muy interesante porque da alguna visión de cómo los afroamericanos podrían pensar y como su perspectiva de todos los eventos que han pasado en este último año. Entonces, en realidad es muy relevante, pero también muy bien escrito. Es un libro corto, chiquito en realidad, con fotos y todo eso, pero realmente me parece que es muy útil para entender otros puntos de vista. Y yo no soy afroamericano, etc. Entonces creo que es muy útil realmente leer eso y darse cuenta de otras perspectivas, que creo que también, por si acaso, es lo que los historiadores siempre tienen que hacer, es siempre asumir y ver cosas de otros puntos de vista. Y en ese sentido creo que es muy lindo ese libro. Xavier te había traído también este libro como uno de los que más le han impresionado en el último año. ¿Por qué? Bueno, pues porque viviendo en este país y estando atento a la actualidad, yo suscribo todo lo que dice el profesor, pero es que además este libro sirve, creo yo, para entender por qué, según una concepción determinada que existe en este país, América, los Estados Unidos, América como dicen aquí, se ha convertido en un imperio, en parte por cómo han afrontado la segregación, la esclavitud y el tratamiento de los afroamericanos en este país. Esta obra es sensacional, es un libro imprescindible, no lo digo yo, lo dice, como pone aquí Toni Morrison, la Premio Nobel de Literatura norteamericana, que seguramente es la persona que más y mejor ha escrito sobre la raza en Estados Unidos y cómo es difícil para esta comunidad aquí integrarse en esta sociedad. Pero es que este señor que trabaja para The Atlantic y que conoce bien la calle en Estados Unidos, se hablaba de Ferguson, de otras partes, claro, ha conseguido darse cuenta cómo esta concepción que hay aquí respecto a los afroamericanos y cómo se les trata y cuál es su futuro y cuál es su pasado, en realidad lo que está haciendo es dañar esta concepción de primera potencia mundial. Y el libro, por lo tanto, va más allá de la descripción de un problema puntual, como sea el asesinato de un afroamericano a manos de la policía en este sitio o en otro, sino que nos traslada a la historia de los Estados Unidos y nos explica por qué hemos llegado hasta este punto. Por lo tanto, yo me atrevo a decir que para mí es el libro del año, sobre todo para los observadores de la actualidad en los Estados Unidos. Es un libro imprescindible para entender mejor este país y para darse cuenta de por qué están pasando las cosas que están pasando. Y si usted quiere, luego podemos... Yo ya le he traído libros por parejas y el contraste que yo le quiero hacer es con otro libro de este año. Adelante. Que es Go Set a Watchman de Harper Lee,
Harper Sí. que como ustedes saben, y nuestros televidentes también, es una señora que escribió un libro hace más de 60 años que situaba en Alabama. La historia aquí se une porque naturalmente no se puede comprender lo que está sucediendo y lo que sucedía entonces en Alabama sin atender a la tensión racial evidente que uno detecta cuando llega a esos lares. Lo que pasa es que este libro es una tremenda desilusión, porque llevábamos décadas esperando el nuevo libro de Harper Lee y ahora resulta que Atticus Finch nos ha decepcionado a todos. Esa figura majestuosa a la que todos atendimos también en la gran pantalla, protagonizada por Gregory Peck en aquella memorable película, pues ahora resulta que se nos ha vuelto contrario Bueno, a el título de la película original, Matar a un ruiseñor, sí. To Kill a Mockingbird. Sí. Entonces, realmente el regreso de la hija de Atticus Finch a Macomb, Alabama, con 26 años de edad, una chica que se fue de Alabama para ver la Nueva York brillante, liberal, progresista, avanzada, el mundo que en Alabama no se ve, cuando regresa al pueblo y se da cuenta de la miseria moral, intelectual, no solo de la gente del pueblo, aquella que aparta la cortina para ver quién llega, sino también de su padre, esa enorme decepción que representa aquel memorable abogado defendiendo los derechos de los afroamericanos, cuestionándose toda su vida atrás, pues realmente le deja uno perplejo, no es lo que esperaba leer cuando se compra el libro, y creo que ilustra un contraste maravilloso con la obra de Ta-Nehisi Coates. Yo realmente recomiendo leer una cosa detrás de otra para dibujar un poco el pulso de cómo los afroamericanos viven, son percibidos y cuál es su futuro aquí en los Estados Unidos. Después de estas opiniones de Marc Bassets del País de Madrid, de Eric Langer de la Universidad de Georgetown y del periodista catalán Xavier Vila, ¿cuál es el libro que más le ha impresionado a usted, Muni Jensen, en estos últimos 12 meses? Bueno, quiero aclarar que esta es la esquina de la novela y que los libros Acá un poco más suficiente tengo con la Pero realidad el Harper Lee está resto ahí. del día, y me gusta que Xavi haya escogido a por lo menos una novela para hacer esta transición, porque creo que a través de la novela uno tiene una ventana hacia una especie de intimidad y vulnerabilidad de los personajes, que son lo que realmente a mí me engancha a una novela. No es tanto ni la época ni el contexto, sino el personaje. Y el personaje que me gustó muchísimo fue el de un libro que es un bestseller en varios idiomas, La chica del tren, The Girl on the Train, que durante parte del libro, confieso, porque es una especie de thriller, sentí miedo y solamente lo podía leer de día. Pero realmente lo que es una mujer mirando por la ventana de un tren donde pasa todos los días, que ve un episodio cuando ella pasa por una casa donde a diario mira mucho por las ventanas y por las puertas de esa casa, y se mete a través de una historia detectivesca, la tienen que leer, en la vida de una pareja. Pero más que nada es la vulnerabilidad de esta mujer, que es alcohólica, cómo a través de su alcoholismo distorsiona tanto la realidad y termina tomando unas decisiones muy cuestionables. Es algo, bueno, llamativo y entretenido después de un día de noticias leer novelas. Pues a mí me llamó la atención, fíjense, este libro que está en la lista de bestsellers del año 2015 del New York Times, está en el Economist también reseñado. Se titula The Shape of the New, de dos profesores de la Universidad de Washington, llamados Scott Montgomery y Daniel Shiro, universidad por lo demás donde estudió el profesor Langer. Y trata, como dice su subtítulo, de 4 grandes ideas que en cierto modo configuraron o contribuyeron a moldear lo que es el siglo XX, el mundo moderno en general, y además argumentan los dos autores que estas ideas seguirán predominando en el mundo posiblemente por 100 años o 200 o 300 años más. Básicamente señala ahí algunos autores, se refiere mucho a Adam Smith, a Carlos Marx, a Charles Darwin y en último lugar a dos, conjuntamente a Thomas Jefferson y a Alexander Hamilton. En el caso de Adam Smith hace alusión a este hombre que nació en Escocia, que estudió en la Universidad de Glasgow, que después estuvo en la de Oxford, aunque se aburrió mortalmente en Oxford, y que escribió varios libros, entre otros La riqueza de las naciones, donde dice que los seres humanos adentro tienen una especie de espectador invisible, que está todo el tiempo tratando de que mejoren y de que mejoren, y La riqueza de las naciones termina diciendo que solamente la competencia, o que la competencia, o la competitividad, por poner una palabra parecida, es lo que logrará que el mundo pueda progresar, que es una cosa que está ocurriendo desde aquel siglo XVIII
de Adam Smith, que entre otras cosas fue amigo de Voltaire, fue amigo del doctor Samuel Johnson, fue amigo de David Hume, el filósofo, y además tenía tertulias con ellos que debían ser muy interesantes. Dicen también los autores que Marx es importante porque el origen de todas las revoluciones pues vienen de obras como el Manifiesto Comunista, que Darwin lo es porque es el método científico, pues finalmente fue el hombre que realmente desafió y contradijo la teoría esta de la Biblia de que Dios habría creado el hombre tal como somos nosotros ahora, y se brincó por encima toda la teoría de la evolución de las especies, y se refiere también a Jefferson y a Hamilton como los hombres que crearon la democracia en los Estados Unidos. Jefferson fue el primer secretario de Estado, el tercer presidente, Hamilton el primer secretario del Tesoro, y ellos junto con otros padres fundadores crearon este gran país. Gran libro de verdad que vale muchísimo la pena leer. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Seguimos en Club de Prensa Plus, en NTN 24, en este especial sobre los libros del año, los libros de 2015, los que se han leído, personas que leen, como los que están en esta mesa. Profesor Langer, otro libro de estos últimos meses que a usted le ha llamado la atención. Bueno, en realidad también es historia intelectual, en realidad se llama La invención de la naturaleza, Alexander von Humboldt, el mundo nuevo de Alexander von Humboldt. En realidad es muy parecido a eso, el libro The Shape of the Moon, que estaba hablando, que tiene que ver con un autor, bueno, un personaje científico que era el científico más importante de su época, de fines del siglo XVIII, bueno, primera mitad del siglo XIX, que la autora dice que él inventó el concepto de la naturaleza, no tanto la naturaleza en realidad, sino de la ecología, y que hay muchas ideas que todavía se utilizan ahora, como la conservación de la naturaleza, como la visión poética también de la naturaleza, porque dice que, por ejemplo, Henry Thoreau, que escribió ese libro muy importante, Walden, fue inspirado por Humboldt. Y entonces el libro en realidad está dividido en dos partes. Una parte que es bueno, una biografía de Humboldt, y después tiene varios capítulos de varios personajes que fueron, fueron afectados por las ideas de Humboldt y cómo se desarrollaron, y por eso argumenta que en realidad es uno de los personajes aún hoy más importantes que existe. Y si pensamos en lo que pasó ahora en París, que con la cumbre sobre cambio climático, en realidad él tiene mucho que ver con eso también. Y en ese sentido es muy relevante. Además me gusta que von Humboldt es alemán, entonces yo tengo que... Es alemán. Estuvo en América Latina también. Sí, no, él es, y más bien yo me acuerdo muy bien que tenía que leer sus viajes que hizo en Nuevo México, en México, y después en Sudamérica, y yo estaba en Stanford y solamente tenía la edición original que estaba en francés, entonces que tenía que leer todos en francés, y eran no sé cuántos tomos para preparar una semana para dar un resumen de eso, pero me encantó también. Y además, como un detalle que puede sonar frívolo, pero no lo es, era un hombre que tenía fama de ser muy bien parecido. Sí, muy bien parecido, pero parece que nunca estaba enamorado de la ciencia. Nunca se casó, nunca... muchas mujeres enamoradas con él, nunca, pero supongo hombres también, quién sabe. Entonces, pero nunca se casó y no se sabe nada de su vida íntima, digamos. Le gustaban más los árboles. Sí. Esto también es un libro sobre la naturaleza y la ciencia, es otra novela, y es una historia basada en la vida de la antropóloga Margaret Mead en los años 30, que fue una de las primeras o más destacadas personas que estudiaron las comunidades de Nueva Guinea. Y lo que es en la superficie, un triángulo amoroso entre los tres antropólogos, se llama Euforia, y salió este año. También genera una gran reflexión sobre la antropología misma, y es cómo se recoge esta información sobre la cultura, y dentro de estos tres antropólogos hay dos estilos: uno que se mete completamente con los nativos y se involucra completa y emocionalmente con su realidad, y si eso de alguna manera distorsiona sus hallazgos, y los otros que
tienen el método más científico de dar testimonio desde afuera a través de la observación, pero quizás se pierden de los detalles de lo que implica estudiar a una comunidad. Fascinante desde el punto de vista, obviamente, del triángulo amoroso, pero también desde el estudio de la antropología, y nosotros que leemos, cuando leemos documentos escritos por antropólogos, cómo a veces nos olvidamos de todas las historias íntimas que hay detrás de lo que se escribe. Marc Bassets, otro libro de este 2015 o que haya leído en este 2015 que le haya llamado mucho la atención. Sí, me doy cuenta que he leído pocos libros publicados en 2015, pero uno que he leído, y antes estábamos hablando de si la no ficción es literatura, yo diré un libro de cómics, y que es, yo creo que es literatura y gran literatura, que es Killing and Dying, matar y morir, ¿no? De Adrian Tomain. Son 6 relatos realistas, ¿no? En esta tradición tan americana del relato y de la novela y de la ficción realista que explica vidas reales y ambientes en la costa oeste, y son 6 historias de personas, la mayoría con las vidas que afrontan dificultades. ¿Y está escrita en gráficos, Ábrela? Está escrita en gráficos, sí, y además con varios estilos. El autor es un gran talento dibujando, porque algunas historias son varios estilos distintos. Hace historias con estilo del clásico, la tira cómica de periódico antiguo, otras un estilo más que es más el suyo, pero además es un gran narrador, es decir, son relatos muy bien trazados, personajes muy bien perfilados, y sobre todo lo que más me atrae y me interesa son los ambientes, ¿no? Que es las personas que han viajado por Estados Unidos, fuera de las grandes ciudades, este ambiente un poco triste de los suburbios, de los centros comerciales, todos idénticos, que uno, bueno, a mí me ocurre como europeo que uno intenta imaginarse cómo es la vida en estos lugares casi sin nombres, ¿no? Casi no lugares, y un poco este libro creo que retrata muy bien esta sensación. Márquez, ahora ya tienen su género, se llaman novelas gráficas, y tienen en los periódicos su propia categoría de los bestsellers en lo que se llama graphic novels. Sí. Xavier Vilá. Bueno, a mí me pasa como a Marc, que quizá este año hay menos cosas que haya leído de este año, pero a través de lo que ha pasado este año he recuperado cosas que para mí son imprescindibles, que me han ayudado o creo han contribuido a que yo pueda entender mejor, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo con el Estado Islámico, todo este problema. Entonces, ¿qué es el Islam? Es un libro de bolsillo, pequeñito, fácil para comprender a través de la pluma de Chris Horry y Peter Chippendale las diferentes acepciones básicas de cómo en diferentes países musulmanes se interpreta la religión, se practica, y luego hay un episodio, yo creo que es imprescindible en este libro, que también ayuda a comprender cómo se traslada a la política y a las relaciones entre los países que profesan esa religión. Leer esto a uno le ayuda a entender todos los acontecimientos que están ocurriendo en estos días, y teniendo en cuenta que es un libro que empieza capítulo 1, la religión universal, y dice no hay más Dios que Alá, Mahoma es el profeta de Alá, como dice el Corán, uno piensa y dice, ¿por qué no lo contrasto con Voltaire? Usted hace un momento hablaba de Voltaire y me va a decir, ¿qué contraste más raro? Voltaire y su Tratado de la Tolerancia, y con eso no implico ni mucho menos que el Islam sea intolerante ni esa religión. Pero, como ustedes saben, este clásico tiene un momento absolutamente brillante que narra cómo a través de la religión católica una persona muere, Jean Calas, y se pasa por un parricidio, un suicidio y una muerte. Y cómo la muchedumbre francesa sale a la calle en protesta por lo que ha ocurrido y pone en duda cómo el catolicismo aplicado a esa sociedad en ese momento consigue que siga la evolución de ese asesinato y ese parricidio. ¿Cómo se entiende el catolicismo en Voltaire? Y cómo debemos entender en una sociedad en la que Voltaire vivía el Islam, es un contraste que me parece fascinante, porque bajo mi modesto punto de vista lo que nos está ocurriendo en el análisis de lo que pasa con ISIS y toda esta gente es que no entendemos.
La mayoría de poderes occidentales y la gente que toma decisiones no entiende cómo esa religión es aceptada por determinadas personas. El otro día alguien me dijo que si uno lee atentamente el Corán, justifica las atrocidades que se están cometiendo en diferentes partes. Yo lo dudé, le dije que no estaba de acuerdo y releí un poco el Corán, no lo he leído todo y sigo pensando que no es así, pero es una pregunta que dejo sobre la mesa. Sí. ¿El Corán permite aceptar decapitaciones? ¿Es un libro tan polémico que puede llegar uno a ese extremo tras leerlo? Y en eso estamos. Hay una gran polémica sobre eso, pero también hay gente que dice que la Biblia, en cierto modo, autoriza que los cristianos cometan actos violentos. Así es. Pero en ese debate yo creo que son dos buenos mecanismos, instrumentos para preguntarse a sí mismo cómo entendemos las religiones y cómo entendemos los acontecimientos noticiosos que pasan cada día. Oyendo a Xavi, la reflexión que tengo es, si no... Nosotros no aprendemos religión en el colegio, religión ni religiones, y en este esfuerzo de los colegios por alejar la religión de los niños, quizás está perdiéndose toda la juventud de un componente importantísimo de la comprensión de la sociedad. Si tomaran clases de religiones, quizás los niños, en vez de negarlas, habría muchísimo más contexto y muchísimo más información con la cual se pueden crear unos criterios un poco más sólidos. ¿Cuál es la vinculación del Islam y la política según ese libro? ¿Cómo termina el Islam metido en la política? Bueno, el Islam, de acuerdo con este libro, lo ocupa todo. Está por encima de todo. Es tan fundamental en la vida de los países donde hay una mayoría de ciudadanos que profesan esa religión, que termina impregnando el debate social, las decisiones políticas, las relaciones interpersonales y en el mundo en el que vivimos de redes sociales, de comunicación rapidísima, esta realidad ha contribuido a que, según este libro, haya todavía una mayor incomprensión del Islam. Y eso, en el ámbito político, se traslada a la definición de qué es lo que está ocurriendo en Oriente Próximo en realidad. No es quién gana esos kilómetros de terreno al norte de Siria o al sur de Turquía, sino quién realmente domina intelectualmente esa zona. Quién tiene la influencia para determinar qué valores son los que deben predominar en ese trozo de terreno que es fundamental para la gobernanza mundial. Hay uno de los libros más destacados sobre ese tema que se titula Orientalismo, un libro ya que tiene ciertos años del profesor Edward Said, que entre otras cosas elogió mucho este libro que me leí este año, que es un libro viejo de 1991, que es La historia de los árabes de Albert Hourani, profesor de Oxford también. Said decía que este es realmente por fin, una historia realmente accesible y sin prejuicios de los árabes. Se refiere no solamente al Islam, sino esencialmente a los pueblos árabes y cuenta la historia además de todos estos pueblos, desde luego también a partir de la llegada del Islam en el siglo VII de Mahoma, y cuenta cómo en tan poco tiempo, desde el siglo VII, más o menos en el siglo VIII, un siglo después, en el 711, cuando algunos musulmanes invaden España, se toman toda España, llegan hasta Francia, hasta que son derrotados en la batalla de Poitiers por el abuelo de Carlomagno, por Carlos Martel, y regresan a España, pues el Islam se toma prácticamente toda la cuenca del Mediterráneo, la orilla norte, la orilla sur y gran parte de lo que es el área, el Asia. El libro interesantísimo, esta es la historia de los árabes, muy bien contado además, y lo hace de una manera cronológica que es muy didáctica. Va explicando qué fue primero el califato en Damasco, el califato de los Omeyas, el califato abasida de Bagdad, el califato de Córdoba, y luego la gran cantidad de dinastías que hubo en distintos lugares, y por supuesto la diferencia entre los chiíes y los suníes, que tiene que ver con la herencia que hubo de Mahoma, con sus descendientes directos, con su sobrino y yerno, que es el origen del chiismo. Un libro que llama muchísimo la atención a esta historia de los árabes. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington para hablar de los libros del año, o de los libros que han leído este año personas como Marc Basset, corresponsal jefe del diario El País de Madrid, o Eric Langer, profesor de la Universidad de Georgetown, o Xavier Vilá, periodista catalán, o Muni Jensen, analista política de este programa. Más libros, Muni Jensen. Novelas. Ian McEwan, lo que sea que haya escrito, el último, The Children Act, otra historia fantástica sobre una mujer abogada enfrentada a una situación moral complicada, un niño que no quiere
aceptar un tratamiento que le va a salvar la vida, algo que se ha leído mucho en los titulares. Y otro libro de espías, All the Old Knives, también recomendado aquí para los señores, un libro bastante llamativo cuando paren de leer libros que no son ¿Por novelas. qué para los señores y para las señoras? Porque no no tengo señoras al frente. Ah, de acuerdo. Pero tengo rápidamente una pregunta para cada uno. ¿Usted presta libros? Nunca. Marc, Sí, sí. profesor Langer, ¿a qué horas lee? Yo leo, bueno, durante el día, durante la noche, cualquier hora en realidad. Por eso tengo lentes tan gruesos, porque leo todo el tiempo con luz buena, con luz mala, cuando sea. Leo el periódico todos los días, toda la mañana, 1 hora paso mínimo, y también, obviamente, muchos libros. ¿Xavi, alguna afición por los e-books, por los libros electrónicos, o seguimos con estos? Trato de huir tanto como puedo, porque yo tengo una costumbre malísima que desarrollé cuando era muy pequeño, y supongo que esto se puede decir en televisión, pero a mí me gusta oler el papel. Yo me meto el papel en los morros y lo huelo. Y esto es glorioso, porque hasta en algunos casos todavía uno huele la tinta, y me gusta el tacto, si me necesito. Sí. Pero voy a ampliar mi respuesta. Yo no presto libros porque las pocas veces que he prestado libros me los han devuelto destruidos, en algunos casos, en otras ocasiones no, pero en cambio sí regalo muchos libros. Cuando veo que a una persona le gusta mucho un libro, suelo regalarlo. Me parece que es uno de los grandes regalos. ¿Y le gusta que le regalen libros? Absolutamente. No, Posiblemente lo una único cosa me gusta. que yo hago, especialmente con mis estudiantes, presto mis libros, pero les digo, si no me devuelven el libro, entonces no les apruebo en la clase. Eso es Tiene- muy tiene duro. herramientas. Pero hay una solución. Yo los regalo para todos. Pero hay una todos. Hoy los solución estaba para el buscando y préstamo. todos los he regalado. Una solución para el préstamo es que es tener un ex libris, ¿no? Entonces uno tiene su propia marca personalizada que con un tampón puede identificar que ese libro es de alguien. Entonces si uno no le regresa el libro, queda en la conciencia de la persona que ha cometido el delito de no regresarte el libro, de que cada vez que lo abra va a haber la prueba, a no ser que uno destripe la hoja, de que ese libro pertenece a otra persona. Si ustedes tuvieran que hacer una selección de los 3 o 5 libros, posiblemente serían 5, que toda persona debería leer, los libros básicos que una persona debería leer, ¿qué libros recomendarían, Marc Basset? Yo sé que esta lista puede cambiar mañana. Qué difícil. Si quieren doy la lista yo primero. Sí, es que no tengo vocación de dar un canon, ¿no? Yo creo que una persona debería leerse una historia universal, y yo recomendaría, si se trata de un solo volumen, la de J.M. Roberts, el profesor John Roberts de la Universidad de Oxford, que se llama La historia del mundo, History of the World. Roberts tiene también una gran historia del siglo XX, otra gran historia de Europa. Por supuesto hay historias universales gigantescas como la de César Cantú o la de Will Durant, que son cosas que tienen 15 o 20 volúmenes, pero yo recomendaría ese libro inicialmente. Yo creo que todo el mundo debería leerse el libro de Historia del Arte del profesor Ernest Gombrich, que es un clásico para poder entender el arte. Yo creo que toda persona debería leerse una historia de la filosofía o una historia de las ideas políticas. Si se trata de historia del pensamiento, el libro del profesor Bertrand Russell, de filósofo inglés, es la historia del pensamiento occidental. Pero hay más libros en historia del pensamiento. Está el del profesor Jean Touchard, de francés, o el de Georges Sabin, que fue un profesor de la Universidad de Cornell. Y pienso que uno debería leerse un libro de historia de la música, y hay varios. Hay uno de Schoenberg, tal vez se llama Harold Schoenberg, que era crítico de música del New York Times. Están las biografías de los grandes compositores, todos, Beethoven, Bach, Mozart, Haydn, todos ellos. Yo creo que uno debería leer esos libros esencialmente, y algún libro de historia de la literatura. Ya yendo a lo que es literatura, me parece que todos deberían leerse cuando menos el Quijote, sin duda, y creería que hay que leerse Hamlet, pues, como para hacer un gran resumen. Hay muchísimas más cosas en literatura latinoamericana y demás, pero a mí me da la impresión de que uno debería tener una formación básica para entender cómo funciona el mundo y de dónde venimos. Me sorprende que en algunos países, el caso de Colombia, se ha abolido la enseñanza en los colegios de la historia del país, de la historia de Colombia. La gente no tiene noción de las distintas generaciones, y la gente no sabe no sabemos en dónde estamos. Yo he tratado de leerme todos esos libros básicos para
tener por lo menos un marco general dentro del cual uno pueda moverse. Y ahora sí le doy el turno. Bueno, considero un pequeño contrapunto. Y diré 3 libros que además son novelas, Muni. Gracias. Muy breves y hablaré en primera persona, que a mí cuando era adolescente me marcaron y me ayudaron a entender la literatura, la vida, el pensamiento, y que son El extranjero, de Albert Camus, Claro. La transformación o la metamorfosis de Franz Kafka, y Animal Farm, la granja de los animales o la revuelta de los animales de George Orwell, que son 3 libritos de 150 páginas, quizá 200, pero que para mí son tres clásicos y que ayudan, enseñan a ver el mundo y a ver la vida. El Conde de Montecristo es otra novela que recomiendo a ojos cerrados. Muy brillante. Todo lo de Shakespeare, no solamente Hamlet, Juan Carlos, las comedias y las tragedias y los sonetos. Creo que cualquiera que le interese el manejo del idioma no se los puede perder. Y una novelita, Brave New World, de Aldous Huxley, creo que nos ayuda a entender el mundo de hoy. Xavier Es Vila, complicado, libros básicos. eso es libros complicado. Es que hay demás. Mire, vamos a hacer una cosa. Si Como no aquí empiezas se han a hacer la nombrado lista- libros imprescindibles, yo me voy a excusar. Yo solo hablo 3 lenguas, para mi desgracia, que es muy poco. Entonces, en las lenguas que yo hablo, yo aconsejaría. En catalán hay un libro imprescindible que es Blanquerna, de Ramon Llull. Ramon Llull es un filósofo del siglo XIII que escribió lo que se considera la primera novela europea. Este señor hay que leerlo porque... Y los catalanes tienen la primera novela europea. No, esto no es patrimonio de los catalanes, esto es patrimonio del mundo, de la humanidad. Por lo tanto... ¿Y la traducción al castellano es buena? Pues no lo sé, porque no la he leído en castellano, pero es una pregunta muy interesante que deberíamos investigar. Sí. También en catalán es imprescindible Tirant lo Blanc. Lo que pasa es que es un libro en catalán antiguo, pero está escrito también en catalán moderno, y léanse también a Jesús Moncada y El Camí de Sirga, que es un libro descomunal. Entonces, en español, El Quijote, que usted ha nombrado, es absolutamente imprescindible. La Biblia hay que leerla también, desde luego, yo la leí en español, y García Márquez también. Pero claro, es que me dejó tantas cosas que me sabe mal, pero bueno, y en inglés... Pues Dios mío, es que esto es inacabable, ¿no? Marc mencionó a George Orwell, yo me apunto y un libro que yo le regalé a usted hace tiempo, Homage to Catalonia, homenaje a Cataluña, que explica muy bien la guerra civil española, ¿no? Y como este hombre luchó en el bando republicano. Y luego, pues poesía. Poemas, eso iba a decir. Sí, todos hay los que leer a poetas Keats. franceses. No, en inglés digo, en inglés hay cosas sublimes, maravillosas de Keats. Y a don Antonio Machado. Bueno, Campos de Castilla es imprescindible, es que claro, es que usted me lo pone complicadísimo, ¿no? Profesor Langer. Yo voy a cambiar completamente el tema y decir que todos deberían leer obras de ciencia ficción y de historia alternativa y todo eso, porque lo lindo de eso es entrar en mundos que no existen y volverse algo y ver cosas que uno no vería de otra forma. Entonces hay muchos de eso, como por ejemplo, es que la memoria siempre falla, pero el libro, por ejemplo, no me acuerdo en ese momento, pero hay muchísimos donde uno se mete en un mundo que Está no de existe. moda ahora la ciencia Sí, sí, ficción. sí. Los niños y los muchachos Sí. leen mucho esto que se llama distopia y cuestiones. Sí, sí, que son- no tanto Star Wars ni eso, porque eso ya está muy requeta elaborado y muy comercial, pero más bien cosas, por ejemplo, hay un libro muy lindo que se llama City of Bones, que nadie conoce, pero es un libro sobre una ciudad que existe así como una torre y todo el mundo está allá porque el resto del mundo es desértico, y como un hombre trata de mantener eso. Otro que, por ejemplo, cambia, como es un prisionero y ha sido un maleante, entonces le meten un cuerpo de una persona que había muerto pero habían resucitado y tiene que estar en un planeta así trabajando como casi esclavo allá y cosas así. Entonces ver las cosas de una forma diferente creo que es muy importante y estimular la imaginación. Yo quiero recomendar unos libros de historia. 2015 apareció este libro, SPQR, que es la historia de la Roma antigua de Mary Beard, y es una historia sobre el Imperio Romano. Y es un libro sensacional porque recientemente me leí otra historia del Imperio Romano. Hombre, finalmente Roma conquistó gran parte de Europa,
los idiomas que hablamos son romanos, la comedia como la entendemos es romana, y como decía algún día Álvaro Mutis, el escritor colombiano, cuando uno le preguntaba sobre política, era un hombre que tenía muy buen sentido del humor y fue premio Cervantes de literatura y premio Reina Sofía de poesía. Él decía: el último acontecimiento político que me preocupa es la caída de Bizancio a manos de los turcos en 1453, que fue, por supuesto, una desgracia. Me parece un libro muy interesante esta historia de Roma, y alguna novela que he releído mucho en los últimos años y es más bien reciente, tal vez de los últimos 10 años, sobre todo en España, es sin duda Soldados de Salamina, de Javier Cercas, una novela sobre la Guerra Civil Española, a la cual le sumaría, yo soy poco lector de novelas, tal vez un libro que ese sí es de la vida real, El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, un escritor colombiano, que es el relato de la muerte de su padre. Estuvo en esta mesa dando una entrevista hace pocos días, Héctor Abad, y su padre era un defensor de los derechos humanos en Colombia, un libro que ha vendido más de 100.000 ejemplares y ha traducido bastante. Creo que son dos novelas que puede leer uno en cualquier momento. ¿Otro libro? Otro libro, a ver, no, de este año. Puede ser de este año. Mira, hemos hablado de religiones antes, ¿no? Estamos hablando del Islam, y yo he descubierto una autora que muchos televidentes dirán, ya era hora de que la descubriese, porque en Estados Unidos era bastante conocida, pero la he descubierto este año, que es Marilynne Robinson. Marilynne Robinson es una novelista americana que vive en Iowa y que escribe unas novelas también muy minimalistas sobre la vida en un pueblecito de Iowa, y la novela que he leído es Gilead. Es sobre un pastor protestante, escrito en primera persona como un diario. El pastor protestante que vive sus últimos años o meses de vida y le cuenta a su hijo pues cómo ha sido su vida, lo que tiene que hacer, una mezcla de diario, de consejos para su hijo, pero que tiene una dimensión espiritual, vital, muy interesante, y es una gran narradora, y además con una voz que creo que yo creo que a veces la novela americana, y también incluiría el periodismo, me peca un poco de fórmula, es decir, que está escrito en un estilo muy uniforme, ¿no? Muy parecido, y esta novelista yo creo que ha roto el relato habitual de ella. La entrevisté hace unas semanas. Ella me decía: yo si voy a una editorial y les explico, les vendo una novela de un pastor protestante en los años 50, en un pueblecito de Iowa, que se está muriendo y escribe un diario, me dirán: esto no vende, esto no tiene ningún interés para el público de hoy. Sin embargo, ha tenido muchísimos lectores, entre ellos el presidente Barack Obama, que es un gran admirador y además amigo de ella. Y recientemente Obama, que esto es muy interesante, Obama entrevistó a Marilynne Robinson para la New York Review of Books. Esto yo creo que ningún otro país del mundo, wow, ni ningún otro político haría esto, porque que dice mucho sobre sobre quién es Obama. Y esto da una envidia ver países donde hay presidentes que determinados días festivos, una de las actividades es irse con sus hijas a una librería a comprar cosas, ¿no? Y la prensa está encima y dice: este señor se ha comprado esto y esto, ¿no? A mí me encantaría que en otros países, y no voy a nombrar ninguno, hubiera esta costumbre, porque es muy sana y es maravillosa, ¿no? Va mucho Obama a una librería que está aquí cerca, donde todos ustedes han estado, Kramer Books. Sí, cómo no. Va con sus hijas a comprar libros. ¿Dónde salió todo esto? Ha salido gran parte de todos estos libros. Otra recomendación, profesor Lange. Bueno, en realidad tengo dos libros de 2014 que creo que se debería tomar en cuenta. Uno que se llama La vanguardia del mundo atlántico, que argumenta que hay un republicanismo que era moderno, que solamente sobrevivía en las Américas, y el autor toma Colombia y México como el ejemplo, diciendo que mientras que en el siglo XIX habían monarquías en Europa y todos se decían que ellos eran los modernos, él argumenta más bien que América Latina era el lugar de modernidad política, porque era donde sobrevivía la idea del republicanismo sin tener esclavos. Entonces, Estados Unidos no puede entrar en eso, pero sí él más que todo habla de Colombia y México, pero también toma en cuenta Uruguay, toma en cuenta Garibaldi, obviamente que es de Italia también, etc. Es muy interesante ese libro. En el caso de Colombia, y perdón que le interrumpa, hay una cosa muy interesante. Colombia, que es mi país y que tiene muchísimos defectos, es una de las democracias más sólidas en América Latina.
En el siglo XX solamente hubo una dictadura entre 1953 y 1957, la del general Gustavo Rojas Pinilla, pero ha sido un país con una gran tradición republicana. Sí. Un país, ahora que usted mencionaba lo de la esclavitud, fíjese qué curioso, en Estados Unidos empezó la guerra civil para abolir la esclavitud en 1861. Sí, sí. Y en Colombia, poco antes de eso, en 1851, se abolió la esclavitud, sí, exactamente, por parte de un presidente llamado José Hilario López. Repito, es un país que ha tenido muchas violencias y muchos problemas, pero un país con una gran tradición republicana, gracias en cierto modo, aunque tuvo tentaciones autoritarias, a Simón Bolívar, el libertador de 5 países de esa zona de América Latina, un personaje verdaderamente apasionante, y hay biografías sensacionales sobre Bolívar, una de John Lynch, profesor de la Universidad de Londres, que está en inglés y en español y es de hace unos 6 o 7 años, otra de Gerhard Masur, un profesor alemán que estuvo en Colombia, hay muchas más, y una muy reciente de María Arana, periodista del diario The Washington Post peruana, que salió hace un par de años, personaje sensacional, Simón Bolívar. Sí, sí, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con eso, Bolívar, que es un personaje sumamente contradictorio también, entonces esa complejidad. Usted no lo convence mucho Bolívar. Sí, no, bueno, es que no, después de Chávez, bueno, Bolívar ya se ve de forma diferente. No. Aquí hay un libro también muy interesante que se llama Ayuda de Caballo de Troya, que es sobre un pueblo que conozco muy bien históricamente, que ahora se llama Jalca, que demuestra cómo las ONGs no entienden cómo hacer desarrollo entre indígenas, que más bien logran destruir la cultura y más bien crear más pobreza en vez de ayudar con una ayuda, porque es una ayuda de escritura, es una ayuda de tratar de meterlos en el mercado de una forma que no es lo mejor para ellos y los vuelve más bien proletarios en vez de comunidades enteras donde la vida sea mejor para ellos, y más bien incrementa la pobreza más en vez de ayudar a que la gente se vuelva más pudiente, vivir mejor, como se diría. Entonces, creo que es un libro muy importante. Yo descubrí ese libro recién hace 2 meses cuando estaba en una conferencia y había una feria de libros, pero me parece muy importante ese punto de vista, y más bien estoy trabajando sobre eso también para el siglo XIX, entonces eso me ayuda mucho también para eso, pero creo que es importante para hoy en día también tomar en cuenta. Nos quedan 4 o 5 minutos y veo a Xavier Vila con otros libros sobre la... Sí, bueno, este para mí es imprescindible. Este libro se escribió en el año 1959. Viktor Frankl es un psicólogo clínico austríaco que vivió en Auschwitz, sufrió la tortura nazi en Auschwitz, y 15 millones de copias vendidas de un libro que nos enseña la máxima defendida por él a través de su estudio, que es: ¿podemos evitar el sufrimiento? En Auschwitz, desde luego, no, pero sí que podemos hacer otra cosa, que es decidir cómo lo afrontamos. Este libro a mí me hizo llorar, literalmente, porque este señor cuenta su experiencia personal y la de su familia en un campo de concentración nazi, pero cuenta cómo, a través de su fortaleza mental, no solo fue capaz de sobrevivir, sino que consiguió satisfacciones personales pequeñas cada día en la vida en un campo de concentración. De la cosa más insignificante que uno pudiera encontrar en una celda, encontraba cosas que le hacían reír. Y oiga, ¿usted se acuerda, para no estar tan serio, ¿se acuerdan de aquella película La vida es bella? Donde Roberto Benigni está en un campo de concentración con su hijo, estupenda. Pues vamos a poner que este es un libro que pone en palabras lo que aquella película explica en imágenes, pero realmente lo recomiendo porque es una obra sensacional de cómo, cuando uno está en esos momentos bajos, que cuando uno cree en este primer mundo donde vivimos que tiene problemas y lee esto, se da cuenta de la insignificancia de nuestros problemas, sinceramente.
¿Algún otro libro, Mónica? Dos que tengo en el tintero, no los he leído. El primero del 2011, Juan Gabriel Vázquez, escritor colombiano, El ruido de las cosas al caer, muy bien reseñado aquí también en su edición en inglés. Y una que es una serie de 4 que está muy recomendada, Elena Ferrante, una escritora italiana, My Brilliant Friend, traducido del italiano al inglés. Y una pregunta rápida, ¿ustedes leen primero un libro, luego otro, o abren varios y tienen varios a mitad de camino? Tengo un gran problema con esto, porque la verdad es que empiezo a leer varios libros y en un momento dado digo, bueno, me centro en esto y lo termino. Empiezo muchos libros y de todos los que empiezo, porcentaje de los que termino por varios motivos, porque no me convencen, porque solo me interesa una parte del libro, es pequeña. Tengo como 4 libros ahorita leyendo, además capítulos de tesis de mis estudiantes, etcétera, etcétera. Eso nunca se termina. Pero es lo lindo, y me gusta estar un poco disperso. Sí, varios a la vez, y además por parejas. Estos dos hay que leerlos juntos. Scoop, divertidísima. Evelyn Waugh. Esto uno se lo pasa pipa, ni que no sea periodista, es divertidísimo. Envían a un tipo que no sabe nada de la guerra, a cubrir una guerra que, bueno, es todo inventado el país, y contrasta con un libro que creo que a Mark le encanta, que es The Voice on the Bus, que es con la cobertura de las campañas políticas en Estados Unidos. De hace mucho tiempo, pero cuando lo lee dice, Dios mío, si esto es lo mismo. Mire, he abierto y me sale Henry Kissinger. Dios mío. Vamos a dejarlo. Así hago una fila en la mesa de noche y los leo uno por uno. Es un poco bastante maniático. 5 a la vez, la clave es 5 a la vez, aunque uno termina complicándosele la vida porque hay unos que jamás puede terminar. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Allí están los libros del año en Club de Prensa Plus. Gracias, Marc, gracias por haber estado aquí. Profesor Eric Langer, gracias también. Javier Vila, muchas gracias. Y Muni Jensen, igualmente gracias. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.